El mito que les vamos a leer se llama El nacimiento de Huitzilopochtli en Coatepec, la montaña de la serpiente. Se nos narra cómo nació el dios principal de los aztecas, o de los antiguos mexicanos, o mejor, de los mexicas tenochcas. Lo vamos a leer y posteriormente vamos a dar algunos puntos. Solo lo hacemos para invitar y jalar a la gente de estos textos extraordinarios. Y sin más, comenzamos. Nacimiento de Huitzilopochtli en Coatepec. Mucho honraban los mexicas a Huitzilopochtli. Sabían ellos que su origen, su principio fue de esta manera. En Coatepec, por el rumbo de Tula, había estado viviendo. Allí habitaba una mujer de nombre Coatlicue, la de la falda de serpientes. Era madre de los 400 surianos y de una hermana de estos de nombre Coyolxauhqui. Y esta Coatlicue allí hacía penitencia. Barría, tenía a su cargo el barrer. Así hacía penitencia en Coatepec, la montaña de la serpiente. Y una vez, cuando barría Coatlicue, sobre de ella bajó un plumaje, como una bola de plumas finas. Enseguida lo recogió Coatlicue y lo colocó en su seno. Cuando terminó de barrer, buscó la pluma que había colocado en su seno, pero nada vio allí. En ese momento, Coatlicue quedó encinta, quedó embarazada. En ese momento, al ver los 400 surianos que su madre estaba encinta, o sea, sus hijos, al ver que su madre estaba embarazada, muchos se enojaron, dijeron: ¿quién le ha hecho esto? ¿Quién la dejó encinta? Nos afrenta, nos deshonra. Y su hermana Coyolxauhqui les dijo: hermanos, ella nos ha deshonrado. Hemos de matar a nuestra madre, la perversa que se encuentra ya encinta. ¿Quién le hizo lo que lleva en el seno? Cuando supo esto Coatlicue, mucho se espantó, mucho se entristeció. Pero su hijo, que estaba en su seno, la confortaba, le decía: no temas, madrecita mía, yo sé lo que tengo que hacer. Habiendo oído Coatlicue las palabras de su hijo, mucho se consoló, se calmó su corazón, se sintió tranquila. Y entre tanto, los 400 surianos se juntaron para tomar acuerdo y determinaron a una dar muerte a su madre porque ella los había infamado. Estaban muy enojados, estaban muy irritados, como si su corazón se les fuera a salir. Coyolxauhqui mucho los incitaba, avivaba la ira de sus hermanos para que mataran a su madre. Y los 400 surianos se aprestaron, se ataviaron para la guerra. Y estos 400 surianos eran como capitanes, torcían y enredaban sus cabellos como guerreros arreglaban su cabellera. Pero uno de ellos, llamado Coahuitlicac, era falso en sus palabras. Lo que decían los 400 surianos, enseguida iba a decírselo, iba a comunicárselo a Huitzilopochtli. Y Huitzilopochtli le respondía, le decía: ten cuidado, está vigilante, tío mío, bien sé lo que tengo que hacer.
Y cuando finalmente estuvieron resueltos los 400 surianos a matar, a acabar con su madre, luego se pusieron en movimiento. Los guiaba la Coyol Chauqui. Iban bien robustecidos, ataviados, guarnecidos para la guerra. Se distribuyeron entre sí sus vestidos de papel, su anecuyot, sus ortigas, sus colgajos de papel pintado. Se ataron campanillas en sus pantorrillas, las campanillas llamadas Oyohuali. Sus flechas tenían puntas barbadas. Luego se pusieron en movimiento. Iban en orden, iban en fila, en ordenado escuadrón. Los guiaba Coyol Chauqui. Pero Coahuitlicac subió enseguida a la montaña para hablar desde allí a Huitzilopochtli. Le dijo: ¡ya vienen! Huitzilopochtli le respondió: mira bien por dónde vienen. Dijo entonces Coahuitlicac: ya vienen por Zompantitlan. Y una vez más le dijo Huitzilopochtli: ¿por dónde vienen ya? Coahuitlicac le respondió: ya vienen por Coaxalpan. Y de nuevo Huitzilopochtli preguntó a Coahuitlicac: mira bien por dónde vienen. Enseguida le contestó Coahuitlicac: vienen ya por la cuesta de la montaña. Y todavía una vez más le dijo Huitzilopochtli: mira bien por dónde vienen. Entonces le dijo Coahuitlicac: ya están en la cumbre, ya llegan, los viene guiando Coyol Chauqui. En ese momento nació Huitzilopochtli. Se vistió sus atavíos, su escudo de plumas de águila, sus dardos, su lanzadardos azul, el llamado lanzadardos de turquesa. Se pintó el rostro con franjas diagonales, con el color llamado pintura de niño. Sobre su cabeza colocó plumas finas, se puso orejeras, y uno de sus pies, el izquierdo, era enjuto, o sea, seco, chupado. Llevaba una sandalia cubierta de plumas, y sus dos piernas y sus dos brazos los llevaba pintados de azul. Y el llamado Tochancalqui puso fuego a la serpiente hecha de teas llamada Xicoatl, que obedecía a Huitzilopochtli. Luego con ella hirió a Coyol Chauqui. ¡Fa! Le cortó la cabeza, la cual vino a quedar abandonada a la ladera de Coatepet. El cuerpo de Coyol Chauqui fue rodando hacia abajo, cayó hecho pedazos. Por diversas partes cayeron sus manos, sus piernas, su cuerpo. Entonces Huitzilopochtli se irguió, persiguió a los 400 surianos, los fue acosando, los hizo dispersarse desde la cumbre de Coatepec, la montaña de la serpiente, cuando los había seguido hasta el pie de la montaña. Los persiguió, los acosó cual conejos en torno de la montaña. 4 veces los hizo dar vueltas. En vano trataban de hacer algo en contra de él. En vano se revolvían contra él al son de los cascabeles y hacían golpear sus escudos. Pa, 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 pa. Nada pudieron hacer, nada pudieron lograr, con nada pudieron defenderse. Huitzilopochtli los acosó, los ahuyentó, los destruyó, los aniquiló, los anonadó, y ni entonces los dejó. Continuaba persiguiéndolos, pero ellos mucho le rogaban, le decían: basta ya, Huitzilopochtli. Pero Huitzilopochtli no se contentó con esto. Con fuerza se ensañaba contra ellos. ¡Fa! ¡Fa! Los perseguía. Solo unos cuantos pudieron escapar de su presencia, pudieron librarse de sus manos. Se dirigieron hacia el sur, aquí derechito. Y entonces, porque se dirigieron hacia el sur, se llaman surianos. Los pocos que escaparon de las manos de Huitzilopochtli.
Y cuando Huitzilopochtli les hubo dado muerte, cuando hubo dado salida a su ira, les quitó sus atavíos, sus adornos, su anecuyot, se los puso, se los apropió, se los incorporó a su destino. Hizo de ellos sus propias insignias. Y este Huitzilopochtli, según se decía, era un portento, porque con solo una pluma fina que cayó en el vientre de su madre Coatlicue, fue concebido. Nadie apareció jamás como su padre. A él lo veneraban los mexicas, le hacían sacrificios, lo honraban y servían. Y Huitzilopochtli recompensaba a quien así obraba. Y su culto fue tomado de allí, de Coatepec, la montaña de la serpiente, como se practicaba desde los tiempos más antiguos. Y aquí acaba el mito que leímos en este libro que se llama Antigua y Nueva Palabra, que escribió Miguel León Portilla y Chorris. El mito, como decíamos, es una leyenda que se va diciendo de generación en generación, ¿sí? Es palabra antigua, palabra sagrada. Los mitos guardan su misterio ellos mismos, porque de alguna manera, aunque a veces se sepa que los poetas son los que escriben estos textos, de alguna manera ellos propiamente no los escriben, porque son inspirados por la divinidad, ¿sí? Es como el sacerdote en el oráculo. Son tomados por lo sagrado, son tomados por lo divino, por el Dios, por la divinidad, y entonces ellos pronuncian la palabra. La palabra se pronuncia a sí misma a través del poeta. El poeta es un medio para que el lenguaje se manifieste. De alguna manera, el mito está vivo. De alguna manera, el mito es por sí mismo. Es el lenguaje. Nos narra el origen de cómo fue el comienzo de todo. Este mito que leemos y que traemos ante ustedes es solo el comienzo de unos seminarios que queremos, digamos, compartir con ustedes sobre la historia de los antiguos mexicanos, de los mexicas tenochcas, más conocidos en el mundo como los aztecas. Estos seminarios, digamos que se van a volver largos, porque vamos a ver desde que los mexicas salen de Aztlán, todo su recorrido, toda su peregrinación, hasta que llegan a aquí, a México Tenochtitlan, la ciudad sagrada, donde su dios Huitzilopochtli les dice dónde, en forma de águila, porque así se les apareció el dios Huitzilopochtli, en forma de águila, les dice dónde hacer su templo, dónde construir su ciudad, dónde habitar su tierra que les ha dado su Dios. Cabe decir que Huitzilopochtli, en el camino de la peregrinación, fue el Dios que llamó mexicanos a los mexicanos. Antes se llamaban Mexitin aztecas, pero con su esfuerzo y su valor, gracias a eso, el dios Huitzilopochtli les llamó mexicanos. Entonces los mexicanos se llaman así gracias a su dios Huitzilopochtli. Eso no se nos olvide, que el nombre de mexicanos viene de una divinidad. Ahora bien, nosotros invitamos con este mito, digamos, a todos aquellos que se vean interesados. Y comenzamos precisamente con este mito porque es una manera de atraerlos. Es una manera de
dialogar con ustedes. Este mito es extraordinario, pero hay muchas cosas de los mexicas. Hay poesía, por ejemplo, Cantares Mexicanos se llama. Son 3 volúmenes editados por la UNAM. Son pura poesía escrita en náhuatl, con el alfabeto latino. Pero guardan su profundidad, digamos, originaria. Hay historias, perdón, hay historias, hay mitos, hay poesía, hay cantos, hay muchas cosas. El problema que me he encontrado a lo largo de mi, digamos, investigación es que muy pocos filósofos saben de la existencia de todos estos escritos originarios, escritos en náhuatl, rescatados ya, digamos, después, post-conquista, ¿no? Es para mí un placer invitarlos para todos estos seminarios. Después de la llegada a Tenochtitlan, veremos, digamos, no toda la historia de México Tenochtitlan, cuando encuentran la tierra, hasta que llegan a ser libres, hasta que por primera vez llegan a ser libres con su cuarto Tlactuani, Izcoatl. De ahí comienza los mexicas a conquistar. De ahí los mexicas, cuando llegan a ser libres, cuando ya no pagan tributos, cuando ya no están sometidos al tirano de Azcapotzalco, comienzan a crecer. Hacen alianza con Texcoco y con Tacuba, y entre estos 3, Azcantlatoloyan, comienzan a conquistar el mundo por los 4 rumbos y se vuelven señores. México Tenochtitlan llega a ser señora del mundo, señora y reina de todos los pueblos del Anáhuac. Narraremos desde Izcoatl hasta que llegan a la cumbre, hasta que alcanzan la plenitud divina con Motecuzoma, Ilhuicamina e Izcoatl, hasta ver su caída con Motecuzoma. Y no solo eso, sí, el tiempo, que es un Dios, nos lo permite, pues narraremos la posconquista desde la visión originaria de los pueblos del Anáhuac. Se va a poner bueno al final, porque vamos a narrar nuestra situación en la que nos encontramos, nuestra situación ontológica, no psicológica, nuestro ser, cómo nos encontramos hoy en nuestro tiempo. Ahora bien, los seminarios se irán dando según como vayamos discutiendo con ustedes algunas preguntas. Estos seminarios se abren precisamente por los 500 años de la conquista, pero también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene festejos para el 2021, porque no solo son los 500 años, sino también se festejan los 200 años de la independencia y 700 años de la fundación de México Tenochtitlan. Ahora bien, cualquier pregunta que tengan, intentaré comentarla, más si tienen que ver con esto. No vamos a, digamos, privilegiar la información histórica. Aquí de lo que se trata es pensar la historia, pensar el tiempo, pensar nuestro ser. Ser es tiempo, ser es historia, nuestro ser es historia. Es todo lo que tengo que decir. Más adelante iremos viendo no solo el mito del nacimiento del dios Huitzilopochtli, sino su aparición en su propia historia. Ya lo veremos.
Por el momento, muchas gracias.